¿Y si te dijera que nuestra sexualidad, tal y como la vivimos o creemos vivirla, no es realmente nuestra? Puede ser parte de una programación distorsionada. Quédate para conocer sobre este tema tan profundo. Empezaría hablando sobre lo que en el mundo del proyecto humano se llamaría la seducción. ¿Por qué existe la seducción y conecta con la sensualidad y con la sexualidad? En este capítulo voy a hablar sobre las relaciones sexuales. La seducción es el proceso por el cual los seres se reconocen cuál de cada uno tiene una mejor predisposición a sobrevivir en el environment, en el medio ambiente. Y por eso, entre los animales o entre los propios seres humanos, hay un proceso de seducción para reconocer con quién me apareo, con quién gesto un proceso de crear una vida o traer el envase de una conciencia al proyecto humano. Y es que el primer nivel de transmisión entre un hombre y una mujer en el proyecto humano son las relaciones sexuales. Y también lo son a través de todos los otros seres que comparten nuestra posibilidad de este proyecto en el planeta Tierra. Porque, ¿qué es la naturaleza? ¿Qué sería la naturaleza? ¿Cómo opera la naturaleza? Muchos estamos acostumbrados a reconocer a la naturaleza como algo que funciona de una manera libre y espontánea. Pero esa libertad y esa espontaneidad también es una programación, en las cuales participan los elementos como el agua, el aire, el fuego, la tierra, concatenados con toda una serie de procesos biológicos químicos que no estoy acá para explicarlos porque no soy médico ni soy biólogo. Sin embargo, lo que puedo decir es que la naturaleza también responde en este planeta a una programación. Y en parte de la naturaleza esa programación se logra para los seres vivos a nivel sexual. ¿Cuál es el propósito de la transmisión sexual? Transmitir información. ¿Desde dónde? Cuando hay relaciones sexuales se abren, dicen muchos, portales. En realidad no son portales. En realidad solo son códigos genéticos que se van entrelazando y se va transmitiendo toda la información a través de lo que hoy conocemos como el ADN. En realidad, parte del proceso natural o programado de la primera programación del proyecto de este planeta solo contrae la transmisión de información. Estamos todo el tiempo transmitiendo información. Desde que yo vivo una experiencia, desde que yo la siento, desde que yo vivo las emociones, estoy transmitiendo información, recibiendo información. Cuando yo me enamoro de una mujer o viceversa, una mujer de un hombre, estamos transmitiendo información. ¿Desde dónde? Desde donde venimos. Desde nuestros clanes primero, nuestros linajes, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, chosnos, pentabuelos, exabuelos, etc. Pero también desde nuestras razas estelares, desde donde venimos realmente. Porque como ya he dicho, este es un proyecto que aún está manifestándose como tal y no podemos ser reconocidos aún. No hemos llegado a ese punto de ser reconocidos como una raza. El humano es simplemente un proyecto que está en expansión. Y nosotros somos conciencias que estamos anclados a este proyecto y desde la conciencia provenimos también desde otras experiencias. Razas estelares, constelaciones, galaxias, planetas, universos. Todo eso está conectado a nosotros. Y todas esas experiencias están guardadas en cada uno de nosotros. El problema es que hemos creído que este nivel de transmisión, que es el sexual, solo se da a un nivel.
y utilizamos las relaciones sexuales, y hemos venido utilizando las relaciones sexuales en los últimos 10.000 a 15.000 años, solo a manera de reproducirnos, por un lado, y por otro lado, como parte del placer. El placer natural que tiene el cuerpo biológico, emocional, mental, de sentir una emoción que lo lleva a un pico, ¿no? El placer que te consume o te consuma a la posibilidad de gestar una nueva vida. Ahora, veamos cómo se distorsionó el programa. El programa originalmente. Veamos los dos géneros primero, las dos energías. La energía femenina y la energía masculina, que no es lo mismo que género masculino y género femenino. La energía femenina y masculina la contenemos cada uno de los envases y avatares biológicos. Un hombre contiene energía femenina y masculina y una mujer de la misma manera. Solo que el género ha sido una introducción en el programa para que se distorsione la posibilidad de comprendernos en ambas energías. Y entonces el hombre o el género masculino ha desarrollado muchísimo más la energía masculina y la mujer ha desarrollado como género la energía femenina. Pero veamos desde dónde se mueve el género femenino. La mujer se mueve desde la energía femenina. ¿Qué necesita una mujer para desear el sexo? Porque estamos hablando del deseo, y el deseo también es una programación mental que te hace crear realidades y hologramas a través del proceso mental en el cual tú debas sostenerte y conectarte con ciertas clases de hombres o de energías, ¿no? La mujer dentro del programa, y aquí muchas mujeres me van a escuchar y algunas van a aceptar y algunas quizás lo van a escuchar y lo van a reflexionar, pero la mujer como energía y como programación dentro del género, de su propio género y dentro de las relaciones sexuales, busca calma, seguridad, entendimiento, comprensión. Y eso no solo lo busca a nivel físico, también lo requiere a nivel energético. A nivel de energía busca todas esas posibilidades que la otra parte le pueda dar. Y esto se viene desde las razas de Lemuria, ¿no? Que ansiaban la energía masculina, esa electricidad, esa activación, ¿no? Pero para eso, para que se dé eso, hay que mostrar todo el aspecto contrario. Por eso empecé hablando de la seducción. La seducción es mostrar todo ese aspecto que el otro no trae o que el otro no ha desarrollado para poder complementarlo. Entonces, cuando un animal seduce a otro, en su género, el masculino, el macho seduce a la hembra, está mostrándole todas esas posibilidades que éste trae dentro de su programa, esos softwares de información que la hembra va a necesitar y va a requerir para complementar y así poder crear lo que es la vida, ¿no? Es para poder quedar fértil y poder dar crías, ¿no? Eso es muy importante. Y en esa relación, y en esa consumación de la vida, ¿no? De crear y gestar la vida, se introdujo la programación del placer. Y hay toda una programación biológica, neuroquímica, que nos genera placer. Es decir, el placer realmente está concatenado con esta posibilidad de crear y ser parte de la concatenación del proyecto, en este caso del planeta, ya sea a nivel humano, ¿no? El problema es que el placer dentro del proyecto humano tiene un sentido de conciencia más elevado, porque en algún momento se separó y solamente se buscó el placer. Y es totalmente válido, pero hay que analizarlo, hay que revisarlo desde un punto de vista energético y desde un punto tal y como yo vengo a ofrecer, que es una guía desde la conciencia. Siendo un guía de la conciencia, a un nivel el sexo, como proceso de transmisión de información, en muchos casos dentro de toda la historia de la humanidad, ya no fue solamente una transmisión. Porque una transmisión compartida
una relación sexual, se da a un nivel entre dos seres que transmiten información a todo nivel, ¿no? A nivel biológico, a nivel químico, a nivel fisiológico, a nivel mental, se transmiten cargas genéticas, cargas kármicas, se transmite información. En realidad se están transmitiendo códigos no físicos, pero son códigos de información. Y entonces cuando uno tiene relaciones sexuales con uno, con otro, o con una, o con otras, o con muchos, hay una se promueve que toda esa información se desvirtúe. Y esto es mucho más profundo, porque recién estoy tocando la primera parte. ¿Por qué se desvirtúa? Porque la información que tú traes trae un propósito, trae una programación dentro de tu conciencia. Esa programación dentro de tu conciencia viene a cumplir una serie de aprendizajes y experiencias. Cuando la serie de experiencias y aprendizajes se empieza a desvirtuar en las relaciones sexuales que uno empieza a tener con uno, con varios, y no encuentra realmente una posibilidad de aprender algo, de entender algo, eso se convierte en un bucle. Y cuando se convierte en un bucle, quedamos atrapados en esa experiencia que no tiene salida, que no tiene aprendizaje. Y eso ha pasado con muchos. Por eso, yo podría decir que el sexo a un nivel muy físico, cuando se da a un nivel muy físico y se da a un nivel demasiado que se da todo el tiempo, hombres y mujeres que tienen muchas relaciones sexuales unos con otros, también se puede dar un robo de información. Esto es potente lo que estoy diciendo, porque me van a decir, este ser está desquiciado. No, porque la información también se robó a los niveles físicos. Cuando yo tengo relaciones sexuales con muchas mujeres y no tengo conciencia, no hay una conexión de mi propósito y solo estoy tratando o buscando satisfacer ese sentido del placer del cuerpo físico, evidentemente estoy drenando tal cantidad de información, por lo tanto tal cantidad de energía, y estoy recibiendo tal cantidad de información y energía de la otra parte o de las otras, y estoy mezclándome con una serie de procesos de los cuales no tengo conciencia y no estoy preparado. Y mi vida, como una realidad física manifestada en el mundo físico, va a terminar transformándose en algo absolutamente bucleado, como podría decir. Es un bucle, rutinas repetitivas, cosas que no entiendo, problemas, incoherencias, lo que en el mundo físico la gente le dice me va mal. Pero el bien y el mal en realidad no existen. El bien y el mal solo son dos procesos que se dan por vivir en incoherencia. Y cuando hablo de incoherencia vuelvo a hablar del sentir, del hablar, del pensar y del actuar. Hoy se exige a todos aquellos que están en un proceso de expansión de la conciencia que tengamos un nivel de coherencia casi perfecto, alineado. Y aquellos que aún no lo han logrado, pues a través de esta expansión de la conciencia pueden lograr esa alineación. Por eso este tema de las relaciones sexuales es tan profundo, ya que se mueve. Por ejemplo, si yo les digo, ¿qué sucede cuando violan a una mujer? A nivel físico, se genera un trauma, un shock tremendo. Pero a nivel energético se está produciendo una alteración del proceso original de su información original. Ese ser venía con una información original y cuando sucede un proceso tan profundo, tan duro como una violación sexual, se está generando una alteración en todo su proceso y hay un trabajo que tiene que hacer, no solo a nivel psicológico, sino a un nivel mucho más profundo. Recuerden que nosotros tenemos varios cuerpos, entonces todas las experiencias que vivimos a un nivel no solo se están mostrando a ese nivel, están teniendo una consecuencia beneficiosa, contradictoria, a todos los niveles: cuerpo energético, cuerpo emocional, cuerpo espiritual, cuerpo sutil, cuerpo biológico, cuerpo físico. Entonces, debemos dejar de creer que nuestra vida en el mundo físico solo tiene consecuencias en el mundo físico. En realidad, el mundo físico, el cuerpo físico, es la última manifestación de todo. Por eso se dice, y aquí lo voy a aclarar, que el sexo es un acto sagrado. ¿Qué significa que el sexo sea un acto sagrado?
Porque cuando uno tiene relaciones sexuales, uno está mostrando su modelo original, su estructura original. Esa estructura que está en el mundo interno, en la programación de las células, de los tejidos, de los órganos, de las experiencias, de las emociones, de las memorias, de las vidas, de las razas antiguas. Entonces es un modelo original. Ese prisma original por el cual fuimos formados, ingresamos a un nivel energético, ¿no? Y todo lo que traemos, ¿no? Y de lo que vamos a producir. Es como un cofre de oro. Y eso es importante entenderlo. Porque la información que somos nosotros es energía. Y todo lo que estamos transmitiendo es estructura energética codificada. ¿Quiénes buscaron profanar el sexo? Bueno, tendría que decir que fueron los dracos, la raza reptil. Y he hablado antes de eso. Pongo un ejemplo muy simple, por ejemplo, para poder entender y empezar todo esto más profundo. Antes de un matrimonio, antes de casarte, hoy, ¿qué hacen las parejas? Pues tienen despedida de soltero. Y generalmente la despedida de soltero, ¿qué hay? Cuando uno se va a casar, supuestamente el matrimonio lo que va a hacer es gestar una unión entre dos universos. Si cada uno de nosotros tomáramos conciencia de que cada uno de nosotros somos un universo. ¿Y por qué digo que somos un universo? Porque nosotros contenemos la información de todas nuestras vidas, de todos nuestros ancestros, de todos nuestros antepasados en el mundo físico. Pero también contenemos la información de nuestras familias álmicas, de nuestras familias espirituales, de nuestra red crística. Es decir, venimos de un movimiento tan largo, tan concatenado. Traemos tanta información cada uno de nosotros que realmente es un acto sagrado. Es la entrega de información completa. Y entonces eso se profanó. Esto buscó volverse un proceso casi espontáneo, instantáneo, desposeído y desalojado absolutamente de la conciencia. Y no digo que no tengamos derecho a disfrutar del sexo, por supuesto, pero necesitamos un nivel de conciencia, una conexión superior, para poder entender qué se está gestando. Y entonces cuando tenemos sexo sin conciencia, sin poder saber todo esto, o lo hemos tenido durante miles de años, podemos ver ahora por qué el proyecto de la humanidad ha decantado en lo que es hoy. Y no lo estoy juzgando, ni lo estoy señalando, ni criticando, porque no corresponde, no estamos dentro. La conciencia nunca juzga. Lo que hace es identificar para poder darse cuenta. Hacerse consciente es darse cuenta. Y cuando uno toma conciencia y se da cuenta, entra en otro estado, en otro nivel. Entonces, ¿fuimos programados para profanarnos? Evidentemente. Cuando uno va a una despedida de soltero, en vez de caminar hacia la limpieza del ser, lo que hace es ensuciarse mucho más. Porque antes de entrar en ese acto supuestamente sagrado como es el matrimonio, y no estoy hablando a nivel religioso ni a nivel de leyes, estoy hablando a un nivel solo de energía. Yo puedo estar no casado en matrimonio, pero y amar a una pareja toda mi vida. O sea, el matrimonio realmente, como ya lo expliqué en otros programas, es solo una invención del sistema para poder armar el paquete de los bienes, ¿no? De la herencia, de la propiedad. Es otra cosa muy distinta. Pero en realidad, si yo voy a convivir y pasar mi vida con un ser, con una mujer, si es que así lo decido, porque si no lo decido, tengo todo el derecho de no hacerlo. Pero si lo hago, estoy entrando en un proceso en el cual mi conciencia va a caminar en que me voy a entrelazar mis naciones, mis universos, mis galaxias, todo el conocimiento que vengo. Vamos a suponer, un ser viene de Pléyades. Pléyades es inmensamente grande. Yo ya no hablo de países, yo no hablo de solo este planeta. Hablo de toda una inmensidad, de un universo a lo cual venimos. Cuando un ser se junta con otro ser, un hombre con una mujer que viene, vamos a ver, decirlo de Sirio, están juntándose todos esos seres.
están entremezclándose todas esas emociones, vivencias, y se están presentando dos naciones, dos universos que van a empezar a experimentar. Por eso, cuando dicen que un hombre y una mujer se casan, empiezan a vivir juntos, pues empiezan una serie de experiencias nuevas para ellos, ¿no? El problema es que como no hay conciencia de eso, hoy la mínima conciencia, la casi no conciencia, hace que rápidamente hayan separaciones y divorcios, porque no hay conciencia de lo que están haciendo. Hoy se ha profanado el nivel de la convivencia, no solo de pareja, sino sexual, como si fuera algo muy simple. Y las relaciones sexuales son o es el proceso más profundo, más sagrado, más, más interno, más íntimo, más trascendental. Y bueno, claro, por eso se profanó. Porque las conciencias quedaron atrapadas en el plano sexual del primer nivel. ¿Cuál es el plano sexual del primer nivel? Solo tener la relación sexual para eyacular o sentir el movimiento físico. Y es totalmente válido, es el primer nivel, pero hay otros niveles. Y cuando uno se hace consciente de que cuando puede tener relaciones sexuales y gestar otros niveles de conciencia mientras lo tiene o mientras está con su pareja, pues hay unos movimientos que se dan a otros niveles absolutamente trascendentales para todo lo que representa o lo que puede representar tu vida acá. Es muy importante, porque a ese primer nivel lo que buscamos es solo satisfacer la materia. La materia, el cuerpo físico que está acá, que siente, que oye, que piensa, lo que necesita, lo que requiere, como desde el plano mental, es satisfacer su propia estructura material. Es como alimentarse, ¿no? Mucha gente se alimenta desde un punto o desde un plano del primer nivel. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de nosotros cree que debemos alimentarnos para sobrevivir. No, yo como para vivir, porque si no como no vivo. Otros van al otro punto, que es yo como por el placer. Pero ni uno ni el otro están disasociados, porque la sobrevivencia y el placer están concatenados siempre con un desnivel y una desproporción del punto medio. Y el punto medio, que es la conciencia, no necesita nada, solo está experimentando. Entonces, yo como porque estoy entregando la energía a mi cuerpo a nivel materia, pero también tengo que ser consciente que la alimentación debe ser de una forma, puede ser una vez al día, no necesito comer como me han programado 3-4 veces al día. Y bueno, igual el placer, ¿no? Yo como porque me gusta. No, no comes porque te gusta. Comes porque necesitas comer, porque hay vacíos emocionales, porque hay cosas que no has resuelto en tu vida y por eso comes. La búsqueda del placer también es la necesidad de cubrir espacios emocionales. Por eso es tan importante trabajar las emociones, trabajar tus pensamientos, trabajar tu plano mental, porque esa relación sexual que vayas a tener con esa pareja, con una mujer o con un hombre, va a tener otro significado, otra relevancia, otra trascendencia. Pero si no han trabajado sus emociones, si no se han encargado de sus pensamientos, si no se han encargado de su alimentación, si no se han conectado desde la conciencia, evidentemente esas relaciones sexuales solo van a quedarse estancadas en el primer nivel. ¿Cuál es el primer nivel? Procreación. Primer instinto. Primera programación. Y nosotros tenemos otras programaciones dentro de nosotros. Nadie se las viene a dar. Nadie se las va a entregar, ni Dios, ni... No, ya están programados. El proyecto humano o el proyecto de las conciencias humanas tienen otros niveles. Por eso, en ese primer nivel, cuando hablo del sexo, solo por el sexo, o de la procreación, o de satisfacción, hay varios tipos de sexo. Hay varios tipos de relaciones sexuales. Está el sexo por contrato, por ejemplo, ¿no? Y cuando digo contrato por contrato álmico, ¿no? Es decir, me obligo con este ser.
Me siento obligado porque me dio, porque me hizo, o porque tantas cosas. Sexo por culpa. ¿Cuántas veces hemos dado sexo por culpa? Y es que en primer lugar debes trabajar en la culpa, no el sexo. El sexo es el proceso más profundo, como le acabo de decir, de entregarte. Pero si te entregas de esa manera por culpa, no estás entregando todo. Sexo por busca de amor, evidentemente, porque contenemos esa programación de creer que el amor debe ser dado por el otro, ¿no? No, porque ese hombre, dicen las mujeres, ese hombre me da amor, entonces yo le doy sexo. Esa es una programación que traen sus padres y sus abuelos. Es muy antigua. Es una programación. El sexo no se da por amor. El sexo es simplemente una decisión de transmitir todo lo que eres, de compartir la experiencia. Ahora, el amor, como ya lo he dicho antes, es una frecuencia superior. Esperar que alguien me dé amor es esperar algo desde afuera. Y ya tenemos que expandir a otro nivel nuestra conciencia para entender el amor. El sexo como medio, ¿no? ¿Cuántos usamos esa sexualidad? Seguimos moviéndonos en el primer nivel, en el nivel instintivo básico. Incluso las mujeres que tienen 20 años de casadas, o que ya tienen procesos de separación, que tienen hijos, siguen usando el sexo como un medio. Pero al final, todas son programaciones. Todo esto responde a la programación en los cuales, desde el Homo sapiens, fuimos introducidos en el sagrado femenino y sagrado masculino, el sagrado femenino como energía en la mujer para quedarse en casa, para sostener, para criar a los hijos, para verse bonita, para volver a ser fecundada, para que la mujer se sienta siempre el centro y las posibilidades, y la energía masculina en el hombre, en el género masculino, que es el que caza, es el que mata, es el que provee, es la electricidad. Entonces es el que puede venir y decir, bueno, ahora sí, quiero tener relaciones porque es el premio, es mi placer, ¿no? Y no hay posibilidades de conocer si salió o no procreado. Pero en un próximo programa voy a hablar sobre el periodo de la menstruación, que está concatenado con esto, y cómo fue programado. ¿Por qué perseguimos el sexo? Lo perseguimos porque hay una programación, primero, para procrearnos. Es un instinto básico. Y es un instinto que no estoy diciendo que debemos batallarlo. No, es un instinto que debe avanzar a otro nivel. En planetas o formas de vida avanzadas, la procreación está controlada por el deseo interno y por la situación que se ve. Es decir, yo decido procrear porque es el momento perfecto y exacto. Cuando esto se degeneró en no poder controlar la procreación. Ese es un tema muy importante y tiene que ver con desprogramaciones o distorsiones que sufrió la programación original. La programación original planteaba que el sexo era un método de transmisión de información, de procreación, pero que debía ser utilizado con un gran nivel de conciencia. Y ese nivel de conciencia te daba la posibilidad de elegir desde un nivel de conocimiento y sabiduría, conociendo cuáles serían las consecuencias y no dejándote llevar o ser arrastrado por esas programaciones instintivas que aún muchos traemos y aún muchos no nos hemos querido mover. Y eso ha sucedido porque muchas conciencias que han estado entrando de los últimos miles de años en el planeta lo han hecho con una programación y una diagramación muy básica. Es decir, el planeta fue sometido a que muchas conciencias que no estaban listas para evolucionar en el proyecto humano entraban solamente para ser parte de una especie de industria. Y cuando digo industria es que, por eso estoy diciendo, el proyecto no solo ha sido manejado a este nivel, el proyecto ha sido manejado a otros niveles,
para que todo sea sistema ancestrológico, sistema de entrada de conciencias y la industria en sí, ¿no? Que nos movemos acá en el mundo físico. Todo eso está gestándose ya en un cambio, se está moviendo de otra forma. Ya no es solamente empezar a vernos como seres físicos que venimos, comemos, dormimos y hacemos las cosas físicas. No, esto es todo un proyecto enorme de este planeta y hay que entender cómo se distorsionó. Por eso hoy estamos viviendo de la manera que estamos viviendo. Yo hago una pregunta hoy: ¿por qué la mujer, una vez casada, fíjense bien, la mayoría, no digo todas, pero por qué hoy, una vez que la mujer se ha casado y tiene hijos, ya no le apetece tener sexo con el marido? Muchas mujeres van a decir, no, porque es un proceso natural, porque perdemos hormonas, porque nos dedicamos a los hijos, porque tenemos que hacer muchas cosas, y porque somos mujeres, y porque somos distintas que los hombres. A nivel físico, esas explicaciones son correctas. Pero a otro nivel, están muy lejos de la realidad. Son así porque biológicamente, dentro de la programación biológica que se dio, ya se cumplió toda esa programación. ¿Pero de qué programación estoy hablando? Del linaje femenino. Y estoy hablando solo del linaje de la raza humana o del proyecto raza humana. Miren bien lo que estoy diciendo, es muy profundo. El linaje femenino está buscando como árbol solamente procrearse y seguir manteniendo la especie. Ok. Lo demás no importa. No importa si los hijos son mejores o son buenos, uno solamente les da comida, educación, listo. Al marido, ya, ok, me procreé contigo, fecundé, sentí placer, viví, pero ahora ya, se acabó. Biológicamente, las mujeres, dentro de las hormonas, que también son programables, y las células, entraron en otro ciclo. Claro, nadie se ha preguntado ¿por qué esa programación? No, pero es que eso es la naturaleza, dicen todos. La naturaleza también es un proceso que es parte de una programación en este planeta y no funcionó siempre de la misma manera. Por eso hay que aprender a conectarnos con la naturaleza a otros niveles. El agua tiene 6 niveles distintos, el aire, el fuego, la tierra tienen niveles distintos, son dispositivos cuánticos. Bueno, la naturaleza también, como ustedes la creen dentro de su cuerpo, también tienen otros niveles. Y hay que aprender a desprogramarnos y volver a programarnos. No digo que esto va a suceder inmediatamente en un día, pero hay un proceso de desprogramación. Por eso tenemos que aprender a conectarnos con nuestro ser desde otro nivel. Cuando las hormonas de la mujer empiezan a funcionar de una manera alocada, vamos a decirlo así, ¿no? Se mueven en la menstruación. Eso fue parte de una programación o una desprogramación. Por eso una mujer, cuando se casa y tiene sus hijos, se siente más madre que esposa. ¿Y por qué? Porque la programación que se dio en un punto, en otro nivel, fue gestar el programa de la madre. Un programa también distorsionado que ha hecho creer que las madres o las mujeres son dueñas de sus hijos, por ejemplo. O tienen un nivel de conexión con los hijos muy fuerte y que se sienten madres hasta el último día de su vida. Eso también es parte de una programación. Las estancó. Porque todos los procesos que vivimos como conciencias en el cuerpo humano son procesos de experiencias. Vivimos una experiencia, vamos para otra. Soy madre, soy hija, soy esposa, soy todo a la vez, pero no soy nada de eso. Y esa programación ha gestado en que nos hemos quedado anclados a esas creencias, a esos roles. Y eso está movido dentro de nuestro ser biológico. Por eso es que el sexo también es parte de una programación. Y hay que empezar a entenderlo. Cuando nos conectamos desde otro punto de nosotros mismos, ojo, cuando nos conectamos desde otro punto de nosotros mismos, no de otro, no canalizo, ni soy yo mismo en mi conciencia, me puedo ver y reconocer desde otro punto. Y entender que vengo a hacer muchas otras cosas. Hacer, no a hacer.
¿Por qué el hombre, por ejemplo, se dice que lo conquistas por la comida? Porque está la programación. Durante siglos el hombre cazó y trajo la comida a casa. Y entonces el comer para el hombre era un sentido de ganador. Se sentía ganador, ¿no? Ganó la batalla, ¿no? Entonces por eso para el hombre comer significa el lazo más profundo de que le permite seguir viviendo, seguir cazando. Y cuando la mujer le ha cocinado muy rico al hombre, lo conquistó. Pero en realidad solo hay una programación. La programación del nivel instintivo de puedo seguir sobreviviendo, puedo seguir cazando, puedo seguir proveyendo, puedo seguir haciendo para lo que fui diagramado y programado. Bueno, hay que movernos de esa diagramación. Somos mucho más que eso. Si queremos ascender a la quinta dimensión y como todo el mundo se vuelve espiritual hoy, pues tiene primero que reconocer todos esos programas, hombres y mujeres. Hoy estoy hablando de una sola programación, hay muchas programaciones y tenemos que aprender a reconocernos. Eso ya está cambiando, por eso les digo, ¿no? La programación es muy fuerte. Hoy, por ejemplo, llegan mujeres que no quieren tener hijos. ¿Y por qué llegan mujeres que no quieren tener hijos? Porque esa programación gestó tanto dolor, tanto trauma, tanto estancamiento en sus linajes, que hoy hay conciencias ancladas en cuerpos de mujeres que se niegan a eso. Y lo único que ha sucedido es que se están extrapolando las conciencias. Y ninguno de los dos polos son buenos. Porque no es necesario que te niegues a tener hijos para no tenerlos. En realidad, cuando las mujeres, hoy muchas mujeres se niegan a ese punto de formar familia, tener hijos, solamente están llegando a negar todo su linaje. Porque todo el linaje ha sufrido mucho, ¿no? Había mucho estancamiento, había mucho dolor, hombres que gobernaron a mujeres, abuelos, bisabuelos, tanto dolor. Bueno, por eso la recomendación es que empecemos a conocer nuestro linaje y empecemos a reconocer que no solo somos ese linaje, que somos muchas otras experiencias cósmicas, universales, planetarias. Y cuando nos reconocemos como eso, cuando hacemos ese punto de conexión de la conciencia, pues nuestro ser mismo se eleva a otro punto. Y entonces el sexo se convierte o se puede convertir en una experiencia absolutamente trascendental. Cuando uno está teniendo relaciones sexuales, uno está transmitiendo una serie de códigos, y si uno se hace consciente en ese momento de ese nivel de transmisión, les puedo asegurar que puede haber una enorme expansión de la conciencia y van a poder empezar a sentir y a vislumbrar, ver cosas que ya no solamente se les va a dar el sentido físico, sino se van a activar otros sentidos. El sexo también es un puente extraordinario para conectarnos con otros niveles de nosotros mismos, ¿no? El trabajo debe ser interno. ¿Cómo se desprograma uno? Primero, hacernos conscientes de todo esto. La programación de los dracos sirvió para que el sexo se gestara dentro de una posibilidad de drenar la energía sexual, la energía más profunda, la energía más poderosa. Cuando estamos teniendo relaciones sexuales sin conciencia y solo por placer o solo por creer que esa es la vida, estamos entregando kilotones de energía sexual. Y esa energía sexual se está guardando en reactores energéticos, en plataformas, y eso están siendo llevados a casas cósmicas que trafican la energía sexual. O sea, ¿ustedes creen que lo que estamos viviendo acá no se está moviendo a otros niveles? Sobre todo la energía sexual se trafica porque esa energía es energía creadora de vida. Ese es el mercado original, el mercado de la vida.
Y entonces, cuando nosotros estamos profanándonos a nosotros mismos a nivel sexual, estamos entregando toda nuestra energía y vendiendo y traficando, ni vendiendo, estamos regalando nuestra energía. Y entonces se hace necesario que ya en este momento, en esta línea de tiempo, de la cual soy parte y estoy creando y co-creando con muchos de ustedes, nos hagamos conscientes desde cada punto de nuestro ser para poder cerrar esos portales, como muchos dicen, cerrar esa brecha de entrega. Esas casas cósmicas ya no tienen autorización para hacerlo legalmente, como lo han hecho durante miles de años. La administración planetaria hoy actual ha cortado todo eso. Sin embargo, muchos de ustedes, por inercia, por no haberse hecho conscientes, le siguen entregando directamente. O sea, ellos ya no tienen permiso de entrar, pero somos nosotros quienes estamos entregando. Por eso nos tenemos que hacer conscientes de que la procreación fue también una programación distorsionada. Hoy tenemos la posibilidad, desde nuestra propia decisión, al momento de tener relaciones sexuales, de decidir no procrear. Cuando nosotros decidimos no procrear desde nuestro ser interno, toda la programación de nuestras células nos obedece. Por eso tú, mujer, tienes toda la capacidad de poder decidir si tener o no tener. Esto no es espontáneo. Ay, tuve relaciones sexuales y quizás salí embarazada. No. Le hemos entregado a los aspectos de la programación externa a que esa falsa naturaleza decida por nosotros. Nosotros somos nuestra naturaleza. Nosotros podemos transformar nuestro ser. Ese es el poder tremendo que tenemos. Adelante.